Listo. Entonces vamos a dar comienzo en 5, 4, 3, 2, 1 para efectos de la grabación. Entonces, bueno, el día de hoy en nuestra sesión de Python vamos a hacer una breve revisión de lo que hemos hecho hasta el momento en las distintas sesiones y vamos a empezar a profundizar en herramientas que nos van a permitir tomar mucha más confianza con lo que es Python en general como lenguaje y digamos adquirir estas nuevas herramientas que nos van a hacer mucho más fácil la vida al momento de estar haciendo análisis económico y digamos estar especializándonos en esta rama de la programación, en este caso el lenguaje de Python. Para ello, recordemos brevemente lo que hemos visto hasta el momento, esos conceptos principales que hemos tenido al día de hoy, que son básicamente los que vimos en las primeras sesiones, que era lo referente a operadores numéricos, objetos primitivos, es decir, estos tipos de datos que nosotros podemos encontrar internamente dentro de Python, como los enteros, los flotantes, los strings y los booleanos. Asimismo, conocimos lo que son las variables, que son básicamente estructuras de datos que se conforman por dos partes, identificadores, es decir, el nombre de la misma, y un contenido. Este contenido pueden ser números enteros, números flotantes, cadenas de caracteres, en general. También encontramos operadores de comparación, que son aquellos que nos permiten evaluar si algo es verdadero o algo es falso. Y esto lo hacíamos con algunas sentencias especiales que espero recordemos. También vimos algunos operadores lógicos que pusimos en práctica posteriormente en sesiones más consecuentes en el tema de las condicionales. Estos operadores nos permitían establecer flujos de trabajo completos, en el sentido de que podíamos decirle a la computadora, a Python en general, qué queríamos que hiciera en determinados momentos del programa. Asimismo, en otras sesiones vimos en mayor profundidad lo que era el concepto del algoritmo, que es básicamente darle pasos estructurados a la computadora para resolver un problema. Entonces, tener el pensamiento algorítmico implica evaluar un problema, estructurarlo en diversos pasos y pensar en cómo lo podemos resolver de esta manera. Vimos también brevemente lo que era la transformación de objetos primitivos. En este caso, vimos cómo podíamos transformar algunos objetos, por ejemplo, de enteros a flotantes o de flotantes a números enteros, y asimismo vimos algunas modificaciones pequeñas. También entendimos que las condicionales se demarcan por tres sentencias principalmente: la sentencia if, la sentencia else y la sentencia elif. If es con el que generalmente arrancamos un programa o una condicional. El if lo utilizamos para cuando queremos añadir otra condición y else lo hacemos cuando requerimos abarcar todo el espectro de posibilidades de lo demás que pueda ocurrir con nuestro programa. Entonces, repito, en las condicionales, que es un concepto muy clave, el primer if lo que hace es demarcar la primera condición. Entonces yo puedo establecer si algo se cumple, ejecuta lo siguiente Python. Después, cuando yo quiera agregar otra condición, utilizo en ese caso un elif. Entonces le digo elif, esta otra condición. Si se cumple esa otra condición, pues se ejecutará otro bloque de código. Y en caso de que no se cumplan ninguno de los if o los elif, en ese caso nosotros vamos a poder utilizar la sentencia else para demarcar todas esas otras cosas que queremos que haga Python en caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones que yo establecí. También vimos brevemente lo que era el concepto de funciones. El concepto de funciones es básicamente cómo nosotros podemos hacer más legible el código y también más eficiente. Porque decíamos que era mucho más factible utilizar funciones que otras cosas. Bueno, lo veíamos con varios ejemplos, pero el más importante era, digamos, cómo nosotros podemos agarrar el código, convertirlo a una función y básicamente no tener que estarlo repitiendo, sino por el contrario, tener una función que te resuma todos los pasos que yo quiero que haga. Y en últimas, una función termina pareciéndose a la receta de cocinar cualquier cosa. En este caso, cuando yo creo una función, lo que estoy estableciendo son esa serie de pasos estructurados con los cuales yo quiero resolver un problema. Y cuando yo invoco a la función, es decir, la llamo, la ejecuto, lo que estoy haciendo directamente es trayendo las instrucciones, leyéndolas y las ejecuto. En ese momento es cuando realmente está ocurriendo la función. De lo contrario, simplemente se queda como instrucciones. Vimos brevemente que la sentencia return lo que nos permite es establecer cuál es el resultado o cuál va a ser el resultado nuevamente de esa función, que es eso que Python a mí me va a traer después de ejecutar una función.
¿Por qué decimos que eso es específicamente lo que Python me va a traer? Bueno, porque normalmente las funciones pueden traer distintas cosas. Hay veces en las que cuando nosotros no establecemos, se trae algo por defecto, que es un objeto null, es un objeto que no existe, que representa la nada. Lo que pasa es que normalmente eso no se presenta en pantalla, pero internamente es la forma como funcionan las funciones. En este caso, las funciones podemos establecer que nos traigan determinadas variables, que imprimamos algo en pantalla, etcétera, etcétera. Pero en últimas, el return nos va a decir o le va a indicar a Python qué es lo que específicamente tiene que traer o regresar. También vimos brevemente el concepto de métodos y atributos. El concepto de métodos y atributos es un concepto muy importante, pero en este caso lo resumimos de una forma bastante sencilla. Los métodos sencillamente son esas funciones, esas acciones que se pueden hacer con determinados tipos de datos, y los atributos son esas características propias de determinados tipos de datos. Entonces, por ejemplo, los números enteros tienen unos atributos, unas características, en este caso que nos llevan el punto decimal, que se pueden sumar, que se pueden hacer operaciones algebraicas con los mismos. Y por su parte, por ejemplo, los strings tienen una estructura predefinida. Sabemos que vienen entre comillas, que tienen unas características especiales y que se pueden hacer algunas cosas con ellos, como es el caso de acceder a cada uno de los elementos de esa cadena de caracteres. Esto lo vimos con la parte de las rebanadas. También el concepto de métodos es importante porque son esas funciones que están asociadas a un determinado tipo de objeto. Esto lo vimos con los strings a la hora de estar aplicando diversos métodos que solamente sirven para los strings, porque son propios de los mismos. Eso es muy importante porque más adelante estaremos colocando todos estos conceptos en ejecución y poco a poco vamos a ir tomando muchísimo más confianza. Y posteriormente en secuelas de estos cursos, en por ejemplo cursos de estadísticas descriptivas, todos estos conceptos lo que van a hacer es servir como base para que ustedes ya se sientan en confianza para hacer análisis mucho más profundos, evaluación de modelos, así como analizar la correlación de distintas variables. Entonces, tener todos estos conceptos van a ser claves para ese momento si desean aplicar alguno de esos cursos en ese momento del tiempo. Vimos también el concepto de rebanadas o slices, como también se les suele denominar, que es básicamente cómo nosotros podemos entender los índices o la numeración dentro de Python. Esto lo que nos hace o nos permite, en últimas, es acceder a cada uno de los elementos de un objeto que se pueda dividir básicamente. ¿Qué objetos se pueden dividir? Bueno, hasta el momento nosotros nada más hemos visto cómo a través de una cadena de caracteres que tiene una longitud, por ejemplo, tenemos la cadena de caracteres Universidad Industrial de Santander, esta tiene una determinada longitud. Bueno, cada carácter, es decir, cada letra, cada espacio, representa un carácter. Entonces, directamente yo puedo acceder a cada uno de los elementos porque funcionan como piezas independientes que viven dentro de una misma. Repito, funcionan como piezas independientes, pero que en últimas están encapsuladas dentro de esas comillas. Entonces, ahí nosotros podemos acceder a cada una de esas partes. Y eso va a ser muy importante para cuando estemos haciendo la sesión de hoy. Entonces, continuando con el programa y ya con ese breve repaso, me gustaría en últimas preguntar si hay alguna duda respecto a ello y si la hay, respondámosla de una vez para que podamos dar paso a nuestra sesión del día de hoy. Bueno, como veo que no es así, entonces, bueno, vamos ahora sí a dar comienzo con la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy va a ser especial. Hoy vamos a ver lo que son los contenedores o estructuras de datos. ¿Por qué se les llama contenedores o estructuras de datos? Bueno, porque normalmente en este tipo de estructuras nosotros podemos contener información eh, más compleja. Por eso se le llama contenedores o estructuras de datos. Esto es un concepto avanzado de Python, bueno, digamos avanzado o intermedio, porque implica que nosotros ya tengamos un conocimiento previo, implica que nosotros sepamos ya crear variables, implica que nosotros ya sepamos el hecho de los distintos objetos que puede tener Python de base en su sistema operativo. En este caso, hablamos de los primitivos, es decir, los strings, los enteros, los flotantes y los booleanos, que nosotros sepamos qué son cada uno de ellos.
El día de hoy vamos a ver tres contenedores o estructuras de datos. En este caso vamos a ver las listas, las tuplas y los diccionarios, o también como se les suele denominar internamente dentro de Python, como las lists, las tuples y dictionaries. Entonces, en resumen, estas tres estructuras de datos, aunque pueden parecerse en algunas situaciones, vamos a darnos cuenta que cada una de ellas cumple una función específica. Las listas, por su parte, tienen unas características, las tuplas tienen otras, y los diccionarios nos sirven para determinados casos, pero representan la información de una forma diversa. Entonces, vamos a entrar en profundidad con esta sesión del día de hoy. Lo primero que vamos a ver son las listas. Y lo primero con lo que quiero que se queden con el día de hoy es que las listas son objetos mutables. Esa va a ser la primera palabra clave o la primera frase clave con la que quiero que se quede. Las listas son objetos mutables. Y antes me gustaría preguntarles qué es mutabilidad en este caso. Vamos a preguntarle a alguien de los que nos está acompañando qué es para ustedes mutabilidad. Por favor, no vean en internet, se pueden arriesgar. Entonces, Andrés, cuéntanos, ¿qué es para ti mutabilidad? Se vale equivocarse. Pues, yo lo interpreto que puede cambiar. Es correcto. Muchas gracias, Andrés. Estás muy bien informado. Mutabilidad implica directamente modificación, modificar, cambiar. Es decir, las listas son estructuras de datos que cuando se crean se pueden llegar a modificar. Y eso va a ser algo muy importante porque normalmente en algunas circunstancias uno puede requerir de estructuras de datos que no lleguen a cambiar. Por ejemplo, hay una clara diferencia entre una estructura de datos mutable y una inmutable. La mutable, una vez se crea, se puede modificar. La inmutable, por el contrario, no se puede hacer. Y esto vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene cada una. Pero en primer caso, vamos a ver las listas. Importante. Y por eso me quiero quedar todavía en esta diapositiva para que ustedes tengan tiempo de procesarlo. Las listas, cuando nosotros las vayamos a crear, se demarcan con esa pequeña sintaxis que ustedes están viendo en pantalla. Esos paréntesis cuadrados, esos corchetes, esas llaves, como también se les suele denominar, pero en este caso les vamos a llamar paréntesis cuadrados, son la forma en la cual nosotros vamos a demarcar que vamos a estar hablando de una lista. Ahorita, cuando nosotros recordábamos lo que habíamos visto en las sesiones pasadas, vimos que estos paréntesis cuadrados los utilizábamos para hacer referencia a la numeración, al índice de un determinado objeto mutable, de un string, por ejemplo. Entonces, nosotros podíamos utilizar estos paréntesis y dentro del número 0 para acceder al primero de los elementos. Entonces, bueno, eh, solamente quiero que se queden ahorita con eso y vamos a ver un poco más en profundidad de qué estamos hablando. Como ustedes se pueden dar cuenta ahorita en pantalla, tenemos unos conceptos claves que ahorita vamos a repasar brevemente en el código, pero en últimas, lo importante es que, por ejemplo, aquí en la primera línea, vamos a estar haciendo algo muy importante. Lo primero es que esto es propio de crear una variable. Aquí en últimas lo que estamos haciendo es crear una variable llamada A, la cual es igual a una lista. Como ustedes se pueden dar cuenta, las listas se pueden componer de distintos tipos de datos. En la primera de nuestras columnas, nosotros tenemos una lista que contiene todos los números del 0 al 5. En este caso, es una lista llena de números enteros. Como ustedes se pueden estar imaginando, pues hay algo importante. Y yo les había dicho que cuando nosotros estamos hablando de las comas y los puntos, en Python los puntos se utilizan para demarcar los números decimales. Pero cuando hablamos de las comas lo que hacen es ayudarnos a dividir la información en general. Pero si no lo recordaban, no hay ningún inconveniente. Ahorita se los estoy recordando. Entonces, de cierta manera, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta primera línea? Estoy creando una variable, la cual se llama A, que es igual a una lista que contiene el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5. Un poquito más abajo encontramos la variable B, que en este caso es una lista, pero es un poquito diferente.
Porque es una lista que contiene, en este caso, otro tipo de datos. Es una lista que contiene el elemento 0.1, es decir, es un float, un punto flotante, un elemento, un dato de tipo decimal, como también le llamamos nosotros. Tenemos el elemento 2.3 y el elemento 4.5. Dato. Las listas pueden ver mi pantalla, es que acabo de ver un mensajito en Zoom. Sí, se ve. Vale, es que vi como un mensaje y me preocupó un poco. Pero bueno, continuando con la explicación, entonces tenemos en este caso una lista de 3 elementos. Ahora bien, ustedes pueden tener una lista de la extensión que ustedes quieran tener. En realidad no hay límite para ello. Realmente el único límite lo pone la capacidad de procesamiento que tenga su computadora o el servidor con el que estén trabajando. Pero en este caso, las listas normalmente se componen de diversos elementos y les hago un spoiler, normalmente las listas es una forma en la cual nosotros podemos extraer la información de, por ejemplo, una columna de lo que sería el Excel. Normalmente esto es algo un poquito más difícil de entender al principio, pero sencillamente quiero que se queden con que en una sola lista podemos guardar toda la información de todas las columnas de Excel. Pero eso es otro tema que veremos un poquito más adelante. Solamente les hago un spoiler. Ahora bien, tenemos en este caso también la tercera lista, la tercera variable que hemos creado, que es la variable llamada C. La variable C es igual a una lista que en este caso contiene un tercer tipo de dato, que son los strings. En este caso vemos que el primer elemento de esta lista es un string, una cadena de caracteres con el nombre Uriel. En el segundo elemento tenemos una cadena de caracteres que tiene en este caso lo que sería el nombre Cristina. En tercer lugar, tenemos otro elemento, que en este caso es una cadena de caracteres que tiene la sentencia Luis. Por último, como ustedes se podrán imaginar, también hay listas que contienen booleanos. Los booleanos son los verdadero o falso que nosotros habíamos visto en sesiones pasadas. En este caso, tenemos la variable llamada D, que tiene el primer elemento igual a true, el segundo igual a false, y así sucesivamente. Dato curioso, nosotros dentro de las variables no solamente podemos guardar listas que contengan un determinado tipo de dato, por ejemplo, enteros o flotantes. Como ustedes pueden ver aquí a la derecha, las listas también pueden contener diversos tipos de datos. Y esto es algo muy propio de Python. Realmente hay otros lenguajes de programación, como los que se ven en las ingenierías, que a veces suelen ser mucho más estrictos con los tipos de datos que se especifican dentro de una lista. Por ejemplo, esto se podría hacer, es decir, de definir una variable que tenga por dentro una lista, pero que esa lista nada más esté compuesta por un determinado tipo de dato. Pero en Python tenemos una mayor versatilidad que nos permite guardar diversos tipos de datos y acceder a cada uno de ellos en determinados momentos del tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta lista que está guardada dentro de la variable ABCD, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el número 1 como primer elemento. Esto, pues ya intuimos que es un número de tipo entero. En el segundo elemento tenemos un flotante que es el 5.5. En el tercer elemento tenemos un string, que en este caso tiene la cadena de caracteres llamada Python. Y por último, en cuarto elemento tenemos un booleano, que en este caso es la sentencia true. Si hay alguna duda hasta el momento, los invito a que la hagan. Si tienen alguna inquietud respecto a algo que están viendo en este momento, háganlo. Realmente estamos aquí como para aprender y me gustaría resolver cualquier duda que tengan en este momento. Puedo dar una pausa como de 5 segundos por si alguien va a encender su micrófono. Bueno, como veo que no hay dudas hasta el momento, damos continuidad con nuestra sesión. Entonces, en este caso, como ya se les venía adelantando, las listas, al ser objetos, estructuras de datos de tipo mutable, tenemos que aprender cómo los podemos modificar en últimas. Bueno, las listas, una vez que nosotros las creamos, las podemos modificar de diversas formas.
En primer lugar, tenemos el método .append. Por eso es importante que hayamos comprendido cómo funcionan los métodos y cómo las podemos agregar. Como ustedes recordarán, los métodos funcionan para determinados tipos de datos y nosotros vimos que se podían aplicar en dos formas. La primera es aplicarlos directamente sobre el tipo de objeto. Eso lo vimos cuando escribimos, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo alguno de los métodos, no sé, el punto lower sobre una cadena de caracteres. En este caso nosotros lo hicimos sobre una cadena de caracteres que acabamos de escribir, pero en otro caso lo hicimos cuando lo aplicábamos sobre una variable que contenía esa cadena de caracteres. En este caso pasa exactamente lo mismo. Directamente yo podría escribir una lista y sobre esa lista aplicar alguno de estos métodos. Pero lo más conveniente es normalmente guardar ese objeto, ese tipo de dato, esa estructura de datos dentro de una variable. Y cuando aplique los métodos, hacerlo con directamente esa variable. ¿Por qué es más recomendable hacerlo de la segunda forma que de la primera? Bueno, es mucho mejor trabajar con variables porque las variables en últimas son como esos objetos que son más fáciles de agarrar, de entender y de reconocer porque, por ejemplo, una variable puede resumir toda una base de datos. Entonces, por ejemplo, yo podría dentro de una variable llamada flowers contener ¿cómo se le dice? Una base de datos, un data frame, que contenga toda la información de, por ejemplo, las especies de una flor, los tipos de dato, la altura de los estépalos y, bueno, estas características propias de las flores, tenerlas contenidas dentro de una base de datos y que toda esa base de datos esté directamente en una variable. De tal forma que cuando yo la mencione, yo ya sé que estoy haciendo referencia a toda esa base de datos, pero en últimas, también poder acceder a cada uno de los elementos de una forma bastante sencilla. Para eso es mucho más conveniente trabajar con las variables. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manipular los objetos, las listas? Bueno, lo hacemos con los métodos .append, .pop y también, como lo veremos a continuación, con las rebanadas. Entonces, para ello, vamos nuevamente a abrir Jupyter Notebook en este caso, porque será necesario para poner en práctica esto que acabamos de ver. Entonces, por favor, les voy a pedir que vayan abriendo Jupyter Notebook. Para ello hay que abrir Anaconda y después Jupyter Notebook. Entonces regalémosle un momento para que se despliegue el contenido. En mi caso ya se abrió Anaconda Navigator. Entonces vamos a darle brevemente aquí en Jupyter Notebook. Por lo pronto se acaba de abrir en el Home, en esta pestaña. Por lo cual vamos a abrir brevemente acá. Vamos a separar esto. Vamos a abrir nuevamente. Y nos vamos a mover. Me gustaría saber si ya pueden ver Jupyter Notebook y si alguno ya tuvo la posibilidad de abrir Anaconda Navigator y Jupyter Notebook o si todavía, por el contrario, tiene algún inconveniente para darle unos segundos. Por mi parte ya. Muchas gracias, Andrés. Listo. Entonces, voy a ir un poquito más despacio por si alguno de ustedes va un poquito atrasado en esta partecita. No se estresen. Entonces, por lo pronto, voy a ir ingresando a la carpeta de documentos de mi computadora. Y lo siguiente que voy a hacer es ingresar al taller de Python A, en este caso. Vamos a crear un cuaderno de trabajo llamado sesión 3. Lo llamo así porque es mucho más fácil dividir la información como en sesión 1, sesión 2, sesión 3, porque normalmente dentro de una sesión hay más temas que uno solo. Entonces les recomendaría que sigan esta estructura, pero bueno, cada quien puede llamarlo como prefiera. Sesión /3. Vamos a ver cómo lo he estado guardando. De hecho, lo estoy haciendo con el nombre 2. Entonces vamos a omitir este barra baja. Y ahora que queda con este nombre, vamos a dar comienzo a la sesión. Lo primero es que quiero transformar esta celda en una celda de tipo Markdown, pero quiero que aparezca un título.
Entonces, lo voy a hacer directamente con escape y el número 1 para que se genere de una vez el Markdown y el título. Entonces, en este caso vamos a colocarlo como estructuras de datos avanzadas. Vamos a dar 2 puntos. Vamos a dejar acá 3 líneas para que quede esto de marcado. Normalmente, cuando ustedes trabajan con formato Markdown, esto les va a servir en general cuando estén trabajando en áreas muy profundas de la economía. Normalmente es la forma como se escriben algunos papers científicos en formato tipo Markdown. Entonces, como dato curioso, aprender de Markdown es importante para su carrera profesional. Esto, por ejemplo, se usa mucho en el área del experimentalismo, es decir, en donde se hacen experimentos económicos. Entonces, es un spoiler muy importante para ustedes. Entonces, el primer objeto que vamos a ver son las listas. Uriel, una pregunta. ¿Cómo así Markdown? O sea, ¿cómo así eso se va a ver en la carrera? ¿A qué se refiere con Markdown? O sea, Tranquilo. ¿con qué? La forma en como nosotros estamos escribiendo, por ejemplo, en este caso, esto es una celda que contiene el formato tipo Markdown. Es un formato que está distribuido y que se aplica no solo para Python, aplica para otros lenguajes. Por ejemplo, en R se conoce como R Markdown. Entonces, simplemente es esa sintaxis que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, el hecho de que con los asteriscos se pueda enmarcar un título de esta manera, porque normalmente cuando se está trabajando o cuando normalmente estamos trabajando con experimentos económicos, nosotros cuando escribimos en algún programa especial, o se utiliza LaTeX o se utiliza Markdown. Entonces, esto que ustedes están haciendo es aprender lo que es Markdown, que es ese lenguaje para escribir y, digamos, darle negrilla, para darle alguna notación. Entonces, por lo pronto, no quiero que te estreses. Solamente es como esa sintaxis que estamos haciendo nosotros en estas celdas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera colocar en negrilla algo, yo sé que lo tengo que hacer con los asteriscos. Si yo quisiera, por ejemplo, tachar algo, lo hago con este símbolo de la virgulina, este que puedes estar viendo acá. Entonces, ya ahorita vamos a ver más en profundidad esto, pero solamente es para que ahorita vayamos agarrando confianza, porque esto normalmente no se ve tanto en el pregrado, pero sí al final, cuando ya estás haciendo seminarios, cuando ya estás viendo algunas cosas más profundas, probablemente con determinados profesores te empieces a foguear, a tener este encuentro con lo que sería estas áreas de la economía, que es más áreas de la investigación y que en general utilizan este tipo de formatos para escribir sus papers científicos. Entonces, bueno, solamente quédate con eso. Eso que estamos haciendo es Markdown, es decir, escribir esta forma. Entonces, no sé, ¿ibas a preguntar algo? Qué pena por interrumpirte. Me iba a decir que vale. Listo. Entonces, bueno, en este caso, las listas vamos a colocar que son objetos mutables que se marcan por estas llavecitas de acá. Entonces, vamos a seguir editando. Entonces, vamos a ver los métodos. Aquí quiero colocar un título un poquito más pequeño. Métodos. En este caso vamos a colocar el método .append y .pop. Solamente para que quede ahí en resumen. Ya los vamos a explorar con más profundidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es practicar cómo nosotros podemos llegar a crear una lista. Una lista basta con colocar estas llavecitas y dentro de la misma, no sé, guardar algo. También se pueden crear listas vacías y de hecho, esto lo podemos hacer. Ahí directamente acabo de crear una lista vacía que no contiene ningún elemento. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco cuál es la longitud de una lista vacía, Python desde luego me va a decir que es una lista que no contiene nada. Aquí voy a dejarlo para que quede marcado. Crear una lista, 2 puntos.
longitud de una lista vacía. Vamos a guardar. Yo normalmente lo voy haciendo, entonces cuando yo vaya diciendo como voy a guardar, solamente lo hago con control S. Por eso es que ustedes acá arriba ven que de vez en cuando está cambiando. Bueno, es porque normalmente ya es una costumbre el estar guardando todo el proceso por si acaso. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, voy a cortar esta partecita de acá. Voy a dejarlo acá arriba y esto lo voy a pasar para acá abajo, para que vayamos quedando un flujo de trabajo de este estilo. Voy a acercarme para que puedan ver con mayor claridad. Y acá vamos a dejar la camarita del sol. Entonces, lo siguiente que me gustaría que fuéramos haciendo es guardar, por ejemplo, una lista que esté contenida en lo que sería una variable. Como nosotros sabemos, nosotros creamos variables de la siguiente manera, dándole un nombre y haciéndola igual a algo. En este caso, a una lista que puede estar vacía, ¿cierto? Voy a agregar una celda antes y esto la voy a ejecutar. Como nos damos cuenta, yo puedo preguntar cuál es la longitud de esa lista, de esa variable que contiene por dentro la variable lista, y la variable lista por dentro tiene una lista. Un poco jugar con las palabras, pero creo que hasta el momento se entiende. Si no se entiende, realmente interrúmpame, díganme, Uriel, tranquilo, despacio. Yo, bueno, listo. También podemos sobreescribir esta variable que acabamos de crear, esta lista, y le podemos dar algunos elementos. Podemos, o mejor dejémosla tal cual. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una lista que en este caso tenga los números enteros del 0 al 10, del 0 al 9, perdón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como ustedes pueden observar, la coma se coloca como en un colorcito negro y es porque Python nos está ayudando a demarcar la diferencia entre cada una de ellas. Es como para que lo vean de una forma mucho más estética. Ahora vamos a cambiar el nombre de nuestra variable. En este caso la podemos llamar como enteros. Y vamos a correr esta celda para que quede guardada. Y de hecho aquí voy a dejar un comentario que diga una lista de números enteros que está guardada en la variable enteros. Y de hecho lo voy a dejar entre comillas como para que quede con esa anotación. ¿Listo? Vamos a correr esto para que quede guardadito. 6. Y ahora podemos hacer algo que ya les venía adelantando. Como tal, podemos hacer diversas cosas y para ello me gustaría eliminar o bajar esto que acabo de hacer. Vamos a ver en primer lugar las rebanadas y dejemos los métodos para un poquito después. Vamos a cortar esto. Que los no se estresen. Y vamos a agregar ahora sí una nueva celda. Como nosotros lo hacíamos en los strings, nosotros podemos acceder, en el caso de las listas, a determinados tipos de objetos. Por ejemplo, nosotros podríamos tratar de acceder al elemento 0 de nuestra lista de enteros, al elemento 1, al elemento 2 y así sucesivamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizamos exactamente la misma sintaxis que lo hacíamos ahorita. ¿Cómo? Bueno, podemos darle el nombre. En este caso voy a colocar nada más ent y voy a colocar la letra tab. En este caso Python me está ayudando a decidir cuál es lo que voy a utilizar y voy a colocarle que los enteros. Vamos a colocar esta sintaxis que ustedes ya recordarán un poquito de la sesión pasada, que es la forma en cómo nosotros podemos acceder a cada uno de los elementos o a diversos elementos de, nosotros lo vimos en la sesión pasada con los strings, pero en este caso lo vamos a hacer también para los enteros.
Entonces, trataremos de acceder, por ejemplo, al elemento 0 y vamos a ver qué es lo que nos regresa Python. En este caso, Python nos regresa el número 0. ¿Por qué? Bueno, porque dentro del primer elemento tenemos el número 0, algo bastante sencillo de entender. Pero también podríamos acceder al elemento 3 hasta el 5, por ejemplo. ¿Recordarán cómo lo hacemos? Bueno, esto lo hacemos de una forma bastante sencilla. Primero, nombramos la variable de la cual queremos hacer eso precisamente. Y de hecho, aquí voy a cometer un error, porque la variable se llama enteros y aquí coloqué enter. Vamos a dejarlo así. Entonces, si yo quiero acceder al elemento 3, por ejemplo, hasta el elemento 8, esto lo hacemos en primer lugar colocando el punto de partida, en este caso el número 3, y el número 8. Pero recordemos que el segundo elemento que yo estoy colocando, hasta donde quiero que llegue, no es inclusivo. Es decir, recuerden que la numeración empieza en 0 y termina en n-1. Como esto es así, bueno, yo sencillamente tengo que pensar, ok, el 8 es el resultado, bueno, un número adelante del 8. Entonces, en este caso va a ser el 9. Perfecto. Entonces, si lo hago así, ¿qué es lo que va a hacer Python? Bueno, me va a traer desde el elemento 3 hasta el elemento anterior al 9. En este caso, este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3. Entonces, comienza hasta acá y me trae hasta el elemento anterior al elemento 9. Entonces, me trajo efectivamente toda esta lista de elementos. Listo. Teniendo eso en mente, vamos a guardar brevemente. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a practicar eso que nosotros tenemos hasta el momento, que son esos métodos que ustedes pueden estar viendo. Los métodos .append y .pop. Esto lo voy a cortar y esto lo voy a mandar para aquí abajo. Voy a agregar una celda y esto lo voy a correr. Lo primero que quiero que vean es cómo nosotros podemos agregar elementos a nuestra lista. Porque como ya se les venía adelantando, nosotros podemos agregar más elementos a una lista que ya esté creada, ya que pues es un objeto mutable en este caso. Entonces vamos a tratar de hacer eso. En primer lugar, yo puedo agregar la variable enteros y aplicando el método, la forma que habíamos visto en la sesión pasada, con el punto append, es decir, estoy colocando el nombre de la variable, o también podría colocar una lista, seguido de esto coloco el punto, seguido de esto coloco el nombre del método, los paréntesis, recuerden, como es una función que vive para un objeto, los paréntesis son importantes, y internamente, es decir, dentro de los paréntesis, vamos a colocar el objeto que queremos guardar en esa lista. En este caso, a mí me gustaría dentro de la lista guardar el número 10. ¿Para qué? Bueno, para tener los números desde el 0 hasta el 10, básicamente. Entonces, si yo escribo la variable enteros, el punto append, y dentro de los paréntesis el número 10, lo que va a pasar es lo siguiente. Ahorita mismo puede parecer que no hemos hecho nada, pero si yo, por ejemplo, en una celda un poquito diferente, escribo la variable enteros, ¿qué es lo que debería hacer Python en este caso? Bueno, lo que debería hacer es imprimirme lo que hay dentro de la lista. Entonces vamos a ver qué es lo que hay. Si vemos lo que tiene ahora la lista, nos damos cuenta que ahora no solamente tiene desde el número 0 hasta el número 9, sino que por el contrario, ahora hemos agregado un elemento adicional a nuestra lista. En este caso, el número 10. Podemos trabajar con él, podemos seguir haciendo todo lo que veníamos viendo, pero en este caso, lo que hicimos fue agregar un único elemento. Lo siguiente que vamos a ver es el método .pop. El método .pop es curioso. El método .pop lo que nos permite es eliminar también del último elemento hasta el primero lo que tengamos dentro de esa lista. Entonces, si yo, por ejemplo, aplico exactamente lo mismo que venía haciendo, pero cambiando el método, es decir, dándole .pop, y en este caso, sin colocarle ningún número adentro, yo lo que voy a hacer es poder eliminar desde el último elemento hasta el primero. Vamos a ver eso. Aquí hay algo que me gustaría hacer adicional.
y es el hecho de colocar de una vez esta variable. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, en esta línea, lo que va a hacer Python es lo siguiente. Va a llegar a la variable enteros y le va a aplicar el método .pop. Esto lo que va a hacer es eliminar el último de los elementos, es decir, el elemento que está en el índice mayor. En este caso, ¿cuál es el elemento que está en el índice mayor? Bueno, en este caso sería el número 10, porque es el último elemento que se encuentra en la lista. Y lo siguiente que va a hacer en la línea 2 es, una vez que hizo eso, va a llegar hasta acá y Python entiende que yo quiero que me imprima esa variable para ver qué es lo que hay dentro de la misma. Para ello voy a hacer con Shift Enter para que se cree de una vez otra celda debajo. Shift Enter y automáticamente, ¿qué es lo que acaba de suceder? En primer lugar, ahorita eliminamos lo que habíamos hecho con el método .append y después se imprimió lo que veníamos trabajando. Entonces, ahora tenemos este resultado. Nuevamente tenemos una lista que tiene los elementos desde el 0 hasta el 9. Perfecto. ¿Hay alguna duda hasta el momento respecto a lo que hemos hecho? Una pregunta, con el append, ¿cuántos elementos se pueden agregar a una lista? Ok, con el método .append, si mal no estoy, puedes agregar tantos elementos como quieras, pero vamos a ver, un momentico, espera, que el computador me está marcando la energía. Un momentico. Listo. Ya, ahora sí está cargando. Bueno, como tal con el método .append, el método .append puede tener distintas posibilidades. Entonces tú puedes tratar de agregar más de un elemento, pero eh, digamos que hay una sintaxis especial con la cual tú puedes hacer más cosas que lo que les estoy presentando. En últimas, si quieres explorar cómo puedes agregar más de un elemento, lo puedes hacer, pero ahí sí tocaría irse directamente hasta la documentación para explorar cada una de las cosas que se puede hacer. Ahorita por lo pronto, como nada más estamos aprendiendo qué es lo que se puede hacer con las listas, creándolas y experimentando un poco con ellas, vamos a tratar de dejarlo así de esa manera para no saturarnos de tanta información. Pero lo que podemos hacer en primer lugar es crear elementos, agregarlos y básicamente lo que va a estar haciendo es agregar más y más y más y más a la lista. Y lo que va haciendo es colocarlos al final de la misma. Entonces, con el método .pop lo que vas a hacer es eliminarlos también. Hay una forma en la cual tú puedes agregar específicamente a un determinado punto de la lista y con el método .pop eliminar determinados objetos. Entonces, por lo pronto, vamos a dejarlo así, pero te invito a que si tienes mayor curiosidad, Andrea, en la documentación, nada más tienes que escribir como método.append en Python y te va a aparecer toda la información relacionada con la misma. ¿Vale? Vale. No, tranquila. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento diferente a esta. Dado que no lo hay, vamos a continuar brevemente con lo que estábamos viendo. En este caso, como ya vimos, las listas tienen estos métodos .append, .pop, que nos permiten agregar y eliminar elementos de la misma, ya que al ser un objeto mutable, necesitamos aprender cómo podemos empezar a manipular estas estructuras de datos. También por su parte tenemos las rebanadas. Las rebanadas en últimas son esa numeración, son esa forma en la cual nosotros vamos a poder acceder a cada uno de los elementos de una lista o a un grupo de elementos de una lista. Ahora bien,
Continuando, vamos a ver un segundo elemento, que en este caso son las tuplas, objetos inmutables que hay dentro de Python. Y como ya Andrés lo venía adelantando, mientras las listas son objetos mutables, es decir, objetos que se pueden modificar, las tuplas son objetos que no se pueden modificar. Y como ya podemos ver en la pantalla, estos se demarcan por los paréntesis de toda la vida. Cuando nosotros escribimos la estructura de esta manera, con esos paréntesis, ya Python entiende que estamos hablando de tuplas. Es importante aprender de las tuplas porque las tuplas, al no poder ser modificadas una vez se creen, no se van a poder volver a utilizar. Entonces, como dato curioso, ¿por qué nosotros deberíamos utilizar las tuplas? Bueno, sencillamente las tuplas, al no modificarse, van a requerir un menor espacio en memoria. Y esto es algo un poquito más programático, pero en últimas, las tuplas lo que nos hacen, nos permiten en determinados casos, es hacer mucho más rápidos los programas que estemos ejecutando. Entonces, por ejemplo, hay veces en las que nosotros podemos necesitar de un determinado tipo de información, pero que esa información en últimas no va a cambiar. Entonces va a ser mucho mejor guardarlo en tuplas que en listas, porque mientras una ocupa más espacio, porque es un objeto mutable, la otra es mucho más rápida por ser un objeto que siempre va a tener los mismos valores. Entonces, eso va a ser muy importante a tener en cuenta. Para ello, veamos la sintaxis brevemente de las tuplas. Las tuplas, como lo podemos ver ahorita, tienen la misma estructura de lo que teníamos antes, solamente que en este caso se demarcan por esos paréntesis normales. Tenemos una lista, una tupla, perdón, de los elementos del 0 hasta el 5, para la que está contenido dentro de una variable llamada a. También tenemos una tupla que tiene los elementos 0.1, 2.3 y 4.5, tal cual como lo veíamos en las listas anteriormente, y así sucesivamente. Las tuplas también pueden contener distintos tipos de objetos, pero repito, nosotros no vamos a poder modificarlas. Una vez se creen, estas no se van a poder modificar, y de hecho si lo tratamos de hacer, Python nos va a decir que hay un error. Para ello, vamos brevemente a hacer eso en Jupyter Notebook para que quede documentado y para que no haya mayores percances. Entonces vamos a, en este caso, copiar esta partecita de arriba. Vamos a colocar acá tuplas. Vamos a colocar esos paréntesis. Y en este caso vamos a hacer cosas similares. Entonces podemos colocar integer. En este caso son los elementos del 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo le puedo decir que me imprima esa variable. Entonces en este caso vamos a crearla. Como nos damos cuenta, la estructura es un poco diferente. Python automáticamente aquí lo hace con corchetes cuadrados y aquí lo está haciendo con paréntesis normales. De igual forma, nosotros podemos acceder a los elementos de esa determinada tupla. ¿Cómo lo hacemos? Con los paréntesis que nosotros conocemos. Podemos hacer al elemento, por ejemplo, 2. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a acceder al elemento 0, 1, 2. Es decir, Python a mí me debería traer el número 3 en este caso, porque corresponde al elemento número 2. Si yo hago eso, efectivamente Python a mí me trae el número 3. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, trato de aplicarle al método, a la variable integers, el método .append? Tratando de agregarle, por ejemplo, el número 2. Me dice attribute error. Tuple object has not achieved append. Es decir, la tupla no tiene el objeto append, el método append, agregado dentro de su kernel, dentro de su núcleo. Es decir, no podemos aplicar un método a un objeto si este método no está definido para ese objeto. En este caso, sencillamente, el resumen es que las tuplas no tienen el método .append implementado.
Por lo cual, si nosotros tratamos de hacerlo, va a ser algo que no vamos a poder hacer. Podemos intentarlo, pero Python no nos va a dejar. Las mismas reglas que nosotros veníamos viendo respecto a las listas se aplican a las tuplas, a excepción de los métodos con los cuales podemos modificar estas estructuras de datos. Vamos a pasar nuevamente a las diapositivas para retomar en el punto en el que nos encontrábamos. Y vamos a ver un tercer tipo o estructura de datos, que son los diccionarios. Los diccionarios, como ustedes pueden ver, tienen una estructura particular. Se hacen con lo que serían las llaves que nosotros conocemos de toda la vida. Estas llaves, cuando nosotros las utilicemos, Python va a entender que vamos a estar hablando de un diccionario. Pero los diccionarios son un poco más complejos que las listas y que las tuplas, porque los diccionarios tienen características claves, como es el caso de que tienen por una parte llaves y por otra parte valores. Por una parte tienen un nombre asociado y por otra tienen como lo que van a estar guardando, unos valores. Para entenderlo, vamos a la siguiente diapositiva. En este caso, vamos a asumir que estamos hablando del valor del dólar traducido en las diversas divisas que nosotros podemos encontrar a lo largo de un determinado momento del tiempo. Básicamente esto lo que estamos conteniendo dentro de esta variable llamada dollar value es la tasa de cambio, la tasa representativa del mercado del dólar en diversas divisas. En este caso, vamos a ir un poquito más despacio para que no nos vayamos a perder. Tenemos llaves y valores. Como ustedes pueden observar, dentro de la variable dollar value tenemos un diccionario. ¿Cómo sé que está dentro de un diccionario? Bueno, porque tenemos las llaves que abren y que cierran un diccionario. Lo segundo que sé es porque tiene unas llaves, es decir, tenemos un nombre. En este caso, tenemos lo que serían los nombres de esas divisas. Por ejemplo, la divisa del peso colombiano, COP, la divisa de, creo que este es el de Argentina, y en este caso, creo que estos son los soles peruanos. Pero en este caso, la tasa representativa del mercado se guarda dentro de los valores. ¿Cómo puedo diferenciar unos de otros? Bueno, esto lo hacemos de la siguiente manera. En primer lugar, la llave del primer elemento, porque en este diccionario vamos a ver que tenemos más de un elemento, pero retomando, en este primer elemento que podemos ver acá, tenemos una llave y un valor. ¿Cómo sé cuál es cuál? Bueno, porque en primer lugar se escribe la llave, después vienen los dos puntos y seguido de esto tenemos un valor. En este caso, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con este primer elemento? Bueno, que el valor del peso colombiano en ese momento del tiempo era de 3.760.99 pesos. Si me voy al segundo elemento, y recordemos que la coma nos ayuda a diferenciar los elementos, tenemos la segunda llave de ese elemento. Tenemos dos puntos para demarcar la diferenciación entre llaves y valores, y tenemos en ese caso que un dólar tenía el valor de 95.30 pesos argentinos. En último lugar, tenemos un tercer elemento que contiene la información de los soles peruanos. En este caso, tenemos una llave que hace referencia al nombre de la divisa y en segundo lugar, hace referencia a cuánto equivale esa divisa en dólares. En este caso, un dólar equivale a 3.95 soles peruanos en ese momento del tiempo. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Si no es así, bueno, vamos a dar continuidad con nuestras diapositivas. Normalmente ustedes pueden encontrar la información de diversas formas. A la izquierda encontramos una forma en la cual todo se ve de una forma lineal, es decir, todo se ve en un mismo rengloncito. Pero para efectos prácticos, para efectos estéticos y de análisis, normalmente la información de los diccionarios se presenta de una forma un poquito distinta, que es la forma que ustedes pueden encontrar aquí a la derecha. Si ustedes observan, tenemos exactamente los mismos valores. La única diferencia es que los estructuramos
de una forma que sea mucho más legible. En este caso tenemos el mismo nombre de la variable, $value, ese identificador que nosotros teníamos. Tenemos el diccionario que abre aquí sus llavecitas y aquí cierra. Y tenemos nuevamente la primera llave. En segundo lugar, lo que sería el primer valor. Nuevamente aquí tenemos la segunda llave. Y aquí tenemos el segundo valor. Aquí tenemos la tercera llave. Y aquí tenemos el tercer valor. En este caso es la misma información, solamente que presentada de una forma un poquito distinta para que se entienda más a los ojos de otras personas. Esto, desde luego, no va a afectar nada a la parte esencial de nuestro análisis, que es que los datos no vayan a cambiar. Lo único que hicimos fue cambiar la forma en cómo lo guardábamos o presentábamos, pero en últimas es exactamente lo mismo. Entonces, por lo pronto, no creo que se asusten si ven esta estructura o la otra, porque normalmente se pueden presentar de ambas maneras. Entonces, los diccionarios, como ya veremos, también tienen unos métodos asociados. En este caso, tenemos el método .keys, que lo que hace es regresarnos todas las llaves de un diccionario. En el caso anterior, lo que haría este método es traernos, por ejemplo, todos los nombres de las divisas que yo tengo dentro de esa variable. En segundo lugar, tenemos el método .values. El método .values lo que hace es regresarnos todos los valores de un diccionario. Entonces, cuando yo requiera, por ejemplo, traer todos esos elementos, todas esas equivalencias de $1 en diversas divisas, yo lo que voy a estar haciendo es traer los valores. Ahora bien, cuando yo requiera, por el contrario, traer tanto las llaves como los valores, porque son muy importantes para mi análisis, como en este caso, porque a mí me interesa siempre saber el nombre de la divisa, pero también a qué equivale. Entonces, como son tan importantes ambos datos, yo voy a necesitar de un método que me permita traer ambos datos. Y en este caso lo puedo hacer para muchos. En este caso, vamos a ver el método .items. Entonces, vamos a ir brevemente a nuestro Jupyter Notebook para ver esto en profundidad. Vamos a colocar diccionarios. Vamos a colocar en esto en formato Markdown. Esto lo vamos a convertir en un título con escape y el número 4. Para que quede una vez así rapidito. Aquí me doy cuenta que una C adicional. Y nosotros sabemos que los diccionarios se marcan con estas llavecitas. Entonces tenemos diccionarios que son estructuras de datos que contienen llaves y valores. Entonces, vamos a practicar brevemente con, por ejemplo, la edad de la persona. Entonces vamos a colocar edad, que sencillamente quiero que se queden, o podemos utilizarlo con el ejemplo que veíamos en pantalla para que quede mucho más familiar. Vamos a utilizar una variable llamada $values, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual, vamos a esto a bajarlo, va a ser igual a el nombre de las divisas. En este caso, cuando estemos trabajando dentro de los diccionarios, nosotros en lo que son las llaves y los valores, vamos a poder colocar 4 tipos de datos principalmente. Es decir, cuando estemos colocando las llaves y los valores, es importante que mantengamos un estándar y es escribir en los 4 objetos primitivos de Python. Es decir, tratar de dejar todo en strings, tratar de dejar todo en enteros, en números flotantes o en booleanos. ¿Vale? Va a ser eso importantísimo. Entonces, ¿a qué estoy haciendo referencia? Bueno, en este caso, por ejemplo, colocar dentro de las llaves la sentencia COP para hacer referencia al nombre de la divisa. Vamos a colocar aquí brevemente a cuánto está. Vamos a asumir que en 3700. Voy a demarcar la diferenciación entre un elemento y otro con la coma.
Y aquí abajito voy a agregar algo más. El argentino, que es AR, creo que S, 2 puntos, y aquí si mal no estoy es 95.30. Vamos a dejar una coma y vamos a agregar nuevamente otro, que en este caso son los pesos peruanos, los soles peruanos. Como ustedes pueden observar, esto está en negro y es porque no he demarcado con alguno de los 4 objetos que serían importantes trabajarlos dentro de Python. Entonces, una vez yo los pongo entre comillas, ya Python entiende que estoy hablando de una cadena de caracteres, un string. Entonces, bueno, dentro de los mismos vamos a colocar 3.95 soles. Creo que esa es la equivalencia. Y una vez he hecho eso, voy a escribirle a Python que me imprima $values. Si yo hago eso, Python a mí me trae un diccionario con todos los elementos que yo acabo de crear. Ahora vamos a poner en práctica esos métodos que habíamos visto. En primer lugar, el método .keys. Vamos a ver, .keys. 2 puntos, markdown y ejecutar. Entonces vamos a colocar el nombre de la variable que contiene el diccionario y vamos a aplicarle el método .keys. Si yo hago eso, internamente lo que va a hacer Python es traerme en primer lugar el nombre, pero en últimas me va a traer una tupla que contiene por dentro una lista. ¿Y qué es lo que contiene por dentro? Bueno, en últimas me tiene los nombres de todas esas llaves que yo creé. En este caso, cop, ars y pen, que son las iniciales de todas esas divisas que yo creé. Vamos a ver, por otra parte, el método .values. Values, voy a hacer paréntesis. De hecho, voy a dejarlo sin el 2 puntos para que no se vaya a perder la idea. Esto lo voy a convertir en markdown para que quede así. Y vamos a aplicar el método .values para que quede más claro. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a repetir exactamente lo mismo que hizo Python arriba para las llaves, pero para los valores de la misma. Ahora vamos a agregar una última celda para ver lo que sería el método .items. Que en este caso lo que va a hacer es traernos, de hecho voy a agregar una nueva celda, que la voy a pasar para arriba, para el método .items. Lo que va a hacer es traerme todos los elementos y valores, todas las llaves y valores de un diccionario. En este caso me va a traer el primero, cop, 3700, el segundo, ars, 95.3, y así sucesivamente también con el sol peruano. De esta manera voy a estar accediendo a todos estos elementos en una forma bastante peculiar. ¿Hay alguna duda hasta el momento respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Voy a regresar a estas diapositivas. Como veo que no, vamos a seguir a la siguiente. El método .pop y el método .clear lo que nos van a permitir es en últimas eliminar determinados objetos de un diccionario, como ya ustedes pueden imaginarse. El método .clear lo que nos hace es ayudarnos a eliminar lo que serían todos los objetos que tengamos dentro de un diccionario, porque en determinadas circunstancias podemos requerir, no sé, de limpiarlo, es decir, de eliminar todos estos objetos que hemos guardado dentro de lo mismo. Y, por último, esta estructura que ustedes ven acá es la forma en la cual nosotros vamos a poder acceder a una determinada llave dentro de un diccionario, como lo veníamos haciendo con las rebanadas. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros accedíamos a una rebanada, lo que hacíamos es hacerlo con estas llavecitas. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo, solamente que para hacer referencia a una determinada llave, lo que hacemos es colocar dentro de las comillas el nombre de esa llave. Entonces,
Esta forma nos va a permitir acceder a esas llaves individualmente, sin tener que, digamos, como que buscar de una forma muy arduosa. Entonces, para ello, vamos a verlo brevemente en el código. Si hay alguna persona que tenga que ir, qué pena, lo siento, claramente, en serio. Voy a tratar de continuar y de cerrar por lo menos esta idea. ¿Hay alguna persona que se tenga que ir por lo pronto? Sí, tranquilos, no se preocupen, no se estresen. Igualmente la clase queda grabada y pues hasta aquí lo podríamos dejar. Entonces vamos a tratar de ver eso último que acabamos de observar. En este caso el método .pop. Vamos a poner en práctica $values, el método .pop. Ok, porque dentro de la misma, ok, en este caso vamos a tratar de pasarle el nombre, en este caso de una de las llaves. Vamos a tratar de colocar el método.pop. ¿Y qué es lo que acabo de hacer? Dentro de los paréntesis le voy a pasar el nombre de la llave que yo quiero eliminar. En este caso, si yo vuelvo nuevamente a imprimir lo que hay dentro de $values, me voy a encontrar que ya no tengo el elemento que iniciaba con la llave .cop. Lo eliminé. Sencillamente, esta es la forma con la cual yo puedo eliminar individualmente uno de los elementos de un diccionario. Importante a tener en cuenta. El método .clear es un poquito más drástico. Literalmente va a eliminar todo lo que hay dentro de un diccionario. Por lo cual, vamos a utilizarlo en la siguiente para que podamos ver cómo podemos acceder a un elemento específico. Entonces vamos a colocar nuevamente $values y vamos a colocar estos corchetes cuadrados para demarcar que quiero acceder a un elemento. En este caso quiero acceder, por ejemplo, al valor del peso peruano, del sol peruano, perdón. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, colocando pen. Y si yo hago esto, ¿qué es lo que va a hacer Python? Bueno, va a buscar en el diccionario, va a encontrar que hay una llave que efectivamente se llama pen y me va a traer el elemento que está contenido, al que es igual esa llave, porque recordemos que un diccionario o los elementos de un diccionario se comportan o se conforman por dos cosas, unas llaves y unos valores. En este caso, eso es lo que estoy haciendo con esta estructura, acceder a los valores de una determinada llave. Por otra parte, tenemos el método .clear. Como ya les venía diciendo, el método .clear es un poquito delicado porque, como veremos, va a eliminar todo lo que hay dentro de un diccionario. Entonces, si yo vuelvo a imprimir qué es lo que hay dentro de $values, después de aplicar el método .clear, nos daremos cuenta que eliminó todo lo que habíamos hecho. Entonces, este es un método que hay que tomar con mucha delicadeza, con mucho cuidado, para que no vaya a afectarnos en un futuro. Entonces, bueno, por último, voy a agregar aquí lo que sería el método .pop para que quede ahí marcado. Para que quede separadito y para que no haya inconvenientes. La parte de acá, vamos a insertar una celda arriba. Lisos. Vamos a hacerlo tipo Markdown. En dos puntos. Y una vez que hemos tenido eso acá, vamos a insertar una última celda, solamente para que quede diferenciado el método .clear. Nuevamente me dice que sintaxis inválida, porque estoy ejecutando una línea de código en vez de código Markdown. Ahora sí se entiende un poquito más la diferencia. Vamos a guardar. Y listo. Por lo pronto, vamos a revisar que no nos quede haciendo falta nada. Y listo.
Nos quedaría haciendo falta un último concepto para finalizar nuestro taller y ya poner en práctica todo lo que hemos visto en un proyecto un poquito avanzado, pero lo mejor será dejarlo para la siguiente sesión, dado que ya se nos acaba de terminar el tiempo. Realmente les pido excusas por todo lo que pasó el día de hoy. Lamento haber llegado tarde. Voy a tratar de, en su efecto, si veo que la ciudad está tan terrible, hacerlo desde mi casa. Pero bueno, les agradezco enormemente por haber estado presentes. No sé si hay alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto de esta sesión. Andrés, Camila, Johan, Natalia. Si no es así, por lo pronto voy a dejar de compartir pantalla. Voy a guardar acá. Voy a detener la grabación también. Vale, Uriel, muchas gracias. Lo dejo porque tengo parcial ahorita. Qué pena, Andrés. Tranquilo. Adelante, vea tu parcial. Igualmente yo les voy a estar compartiendo la sesión del día de hoy para que quede eso listo. Y nos vemos la próxima semana ya para, uno, terminar el último concepto que nos queda haciendo falta y dos, poner en práctica todo eso y ya dar por finalizado lo que sería el taller de Python 2.0. Muchísimas gracias por estar presentes y bueno, que tengan un feliz día. Éxitos en esa semana de parciales.